Muy buenos días, mi nombre es Fabiola Frías y soy estudiante de la Universidad de Yacambú. El día de hoy, junto con mis compañeros María García y Gustavo Salas, vamos a estarle hablando sobre la teoría de la personalidad propuesta por Erich Fromm. Erich Fromm nació en el año 1900 en Frankfurt, Alemania, y fue un influyente psicólogo quien, gracias a sus teorías y estudios, es considerado uno de los humanistas y psicoanalistas más importantes del siglo XX. Sus ideas están muy influenciadas tanto por el psicoanalismo de Sigmund Freud y todas sus ideas, como también las teorías y propuestas de Karl Marx, inclinándose por explicaciones que da el psicoanálisis, pero dándole un enfoque más humanista y más optimista que lo que se suele asociar con el psicoanálisis, que es bastante pesimista. Ok, ahora vamos a estar hablando sobre la teoría de la personalidad que propuso, que de nuevo está basada en el psicoanálisis freudiano y la filosofía marxista y explora las motivaciones y necesidades humanas en el contexto de la sociedad. A diferencia de Sigmund Freud, que enfatizaba en los instintos más biológicos, Fromm creía que los factores sociales y culturales juegan un papel fundamental en la configuración de la personalidad y del comportamiento. Algunos de los conceptos claves que necesitamos entender para comprender mejor esta teoría son la necesidad de libertad, ya que Fromm consideraba que la libertad es una necesidad humana esencial junto a la necesidad de seguridad y de pertenencia. Sin embargo, la libertad no es solo la ausencia de restricciones, sino también la capacidad de actuar de manera autónoma, creativa y auténtica. También tenemos las orientaciones del carácter. Esta teoría describe 5 tipos de orientaciones del carácter que representan diferentes formas de relacionarse con el mundo y con uno mismo. Estas son la orientación productiva y no productiva, que a su vez esta última se divide en otros 4 subtipos que serían receptiva, explotadora, acaparadora y de mercado. Por último, tenemos el mecanismo de escape, ya que estos son los métodos utilizados por las personas para enfrentar la realidad y la libertad. Entre estos mecanismos está el autoritarismo, el conformismo, la destructividad y la automatización. Ok, ahora vamos a hablar sobre los aportes que nos dio esta teoría, ya que destacó la importancia de comprender cómo las estructuras sociales y las normas culturales influyen en la psicología individual. Por otro lado, analizó la alienación en el trabajo, la economía y la sociedad moderna, argumentando que las personas pueden sentirse separadas de sí mismas, de su trabajo y de los demás. También creía que las personas tienen el potencial para alcanzar la autorrealización y vivir una vida plena y significativa. Hola, mi nombre es María García. En el concepto de la personalidad de Erich Fromm definía la personalidad como todas las cualidades psíquicas heredadas y adquiridas, características de un individuo que lo hacen único. Esta definición abarca tanto los aspectos biológicos como los sociales y culturales que influyen en la forma de ser y comportarse de una persona. En la estructura, Fromm no propuso una estructura rígida de la personalidad, sino que más bien describió diferentes orientaciones del carácter que representan la forma en que las personas se relacionan con el mundo y consigo mismas. Estas orientaciones se desarrollan a lo largo de la vida, influenciadas por las experiencias individuales y el contexto social. Las 5 orientaciones del carácter según Fromm son: la orientación productiva, que se caracteriza por la independencia, la creatividad, la capacidad de amar y la búsqueda de autorrealización. Las personas con una orientación productiva son autónomas, responsables y contribuyen positivamente a la sociedad. La orientación no productiva se subdivide en 4 tipos. La orientación receptiva, que se caracteriza por la dependencia, la búsqueda de protección y la necesidad de recibir amor y aprobación de los demás. Las personas con una orientación receptiva pueden ser sumisas, inseguras y tener baja autoestima. La orientación explotadora se caracteriza por el aprovechamiento de los demás para beneficio propio. Las personas con una orientación
aprovechadora pueden ser manipuladoras, dominantes y carecer de empatía. La orientación acaparadora se caracteriza por la acumulación de posesiones materiales y la resistencia al cambio. Las personas con una orientación acaparadora pueden ser posesivas, celosas y tener miedo a la pérdida. La orientación de mercado se caracteriza por la autoconversión en un producto para ser vendido en el mercado. Las personas con una orientación de mercado pueden ser superficiales, conformistas y carecer de un sentido de identidad propia. En los mecanismos de escape, Fromm también de los mecanismos de escape que las personas utilizan para evitar enfrentar la realidad y la libertad. Estos mecanismos pueden ser útiles a corto plazo, pero a largo plazo pueden impedir el crecimiento personal y la autorrealización. Los mecanismos de escape más comunes son el autoritarismo, sometido a figuras de autoridad, el conformismo, cumplimiento pasivo de las normas sociales, la destructividad, agresión y violencia hacia uno mismo o hacia los demás, y la automatización, convertirse en una máquina perdiendo la espontaneidad. ¿Cuáles son aquellos factores que afectan el desarrollo de la personalidad según Fromm? Para Fromm, los traumas son un obstáculo muy grande al momento de desarrollarse, porque cuando una persona sufre un trauma empieza a tener inseguridades, problemas personales que lo dificultan y que van a empezar a moldear, así esa persona inconscientemente o conscientemente no quiera verse afectado por este trauma que está sucediendo, va a empezar a desarrollar una personalidad que no es conveniente y que va a tener conductas destructivas. De igual manera va correlacionado con el siguiente punto, que es la falta de apoyo de las personas que tienen de su entorno, de las personas que tienen a su alrededor. Si una persona sufre algún problema, un trauma, como ya lo hemos mencionado, o cualquier otro tipo de problema, si no tiene apoyo de las personas que tiene a su alrededor, esto va a dificultar mucho el desarrollo de su personalidad, puesto que no va a tener las herramientas, ni va a sentir el apoyo y se va a sentir solo, y esto va a crear inseguridades y problemas a futuro. Por último tenemos la presión social, y esto va correlacionado con el tema anterior, que es la importancia de la libertad. Si una persona tiene presión social y lo cohesiona a hacer cual o tal cosa o tomar según qué decisión ante tal situación, está falto de libertad. Falto de la libertad para hacer lo que él cree que tiene que hacer. Y esto perjudica directamente en el desarrollo de la personalidad, porque empieza a tener conductas negativas, como lo explicaban mis compañeras arriba, y cuáles son los métodos de escape que empiezan a usar estas personas que tienen estos problemas durante el desarrollo de su personalidad. Gracias. ¿Cuál es la importancia de la libertad? Para Fromm, la libertad era todo, porque es la capacidad que tienen las personas para tomar sus decisiones. Porque a pesar de que no somos capaces de entender, de comprender, o de saber o estimar a ciencia cierta qué es lo que nos va a pasar, lo que sí somos capaces de lo que podemos hacer con las cosas que nos pasan, las decisiones que tomamos, los miedos que tenemos, cómo superarlos, cómo avanzar o quedarnos estancados. Pero la libertad de hacerlo y no vernos cohesionados por cualquier régimen autoritario o por cualquier persona que quiera superponernos bajo presión, bajo trauma o bajo cualquier otro medio, es lo que hace que la persona pueda seguir su desarrollo de personalidad, su desarrollo de vida, y su entorno pueda aceptarlo así como él se acepta a sí mismo. Esa es la importancia de la libertad. Mi nombre es Gustavo Salas, estudiante de la Universidad Yacambú de la carrera de Psicología. Yo le voy a hablar sobre el desarrollo de la personalidad. Fromm proponía que durante el transcurso de la vida de la persona invertía cantidades de experiencias y reunía experiencias para formar lo que se conoce como su desarrollo de personalidad. Hay 4 fases claves para este proceso, que son la etapa de infantil, la niñez, la adolescencia y la juventud. Durante la etapa infantil, la persona, en este caso el infante, depende netamente de sus cuidadores, y esto es una etapa donde él empieza a aprender su percepción sobre el mundo, su percepción sobre sí mismo y la seguridad que tiene sobre lo que pasa a su alrededor.
Por eso es tan clave esta etapa. Seguida de la etapa de la niñez. Durante la niñez, el niño empieza a correlacionarse con las personas que tiene a su alrededor y empieza a ver un desarrollo cognitivo, el cual lo hace empezar a comprender el mundo que lo rodea. Y esta etapa, aunque no depende 100% de los cuidadores, porque el niño tiene otra percepción sobre lo que está pasando actualmente, es importante la seguridad y la confianza que tiene sobre sí para la etapa que viene al seguir, que es la etapa de la adolescencia. Durante la adolescencia, la persona se empieza a encontrar con distintas cuestiones, preguntas, incógnitas, seguridades, miedos, temores y juicios por parte de todo lo que lo rodea, que hace que tenga una carga en el desarrollo de su personalidad. Es importante que las etapas anteriores estén bien consolidadas para superar esta y un desarrollo de la personalidad pleno. Y por último tenemos la etapa de la adultez, cuando la persona se enfrenta al mundo del adulto con todo lo que eso conlleva, con responsabilidades, con problemas, con inseguridades que puede venir arrastrándolas de las etapas anteriores. Entonces empieza a sentir lo que es el mundo real, y esta etapa también contribuye en el desarrollo de la personalidad.